A ver, imagínense esto. Cuando tenemos en nuestras manos una revista de esas que se ven increíbles o un libro con una presentación impecable, la tendencia natural es admirar la fachada, ¿no? Nos fijamos en las imágenes hermosas o en lo interesante que está el texto, pero justo debajo de esa superficie existe toda una arquitectura invisible. Literalmente, una estructura oculta y calculada milímetro a milímetro que manipula sutilmente la forma en la que leemos. Así que en este análisis nos vamos a sumergir en este recorrido visual para descubrir exactamente cómo funciona esta magia estructural. ¡Arrancamos! Para desglosar todo este tema sin perdernos, la agenda de hoy está dividida así. 1. Fundamentos del diseño editorial. 2. Estructura de la página. 3. Diagramación versus maquetación. 4. Jerarquía y ritmo visual. Y 5. Elementos de texto y gráficos. ¡Listo! Vamos al primer punto. Número 1. Fundamentos del diseño editorial. Los principios básicos de todo esto. Bueno, el diseño editorial es en esencia el arte de organizar texto e imágenes para transmitir un mensaje que sea claro pero también muy estético. Y para lograr ese equilibrio perfecto necesitamos materiales de construcción que sean súper robustos. Piénsenlo como los pilares de una casa. La tipografía es la que le da la voz al proyecto. La retícula y la jerarquía son las que ponen el orden. El espaciado nos da ese respiro vital que necesitamos al leer. El color y las imágenes conectan con nuestras emociones. Y claro, la consistencia mantiene todo amarrado de principio a fin. Sin estos pilares, pues la estructura simplemente colapsaría en un caos visual tremendo. Pasamos al número 2. La estructura de la página, o sea, los cimientos visuales. El primer concepto estructural que debemos conocer es la caja tipográfica, que algunos también le dicen mancha. Para que quede clarísimo, imagínense que son los metros cuadrados habitables adentro de una casa. Es el espacio verdaderamente útil, el que está delimitado por los márgenes. Básicamente crea una zona segura para que todo nuestro texto y las imágenes importantes estén a salvo de que las vayan a cortar por accidente en la imprenta. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es que una imagen o un color de fondo llegue exactamente hasta la mera orillita del papel? Bueno, pues ahí es donde entra el sangrado o sangre. Este es un colchoncito extra, por lo general un margencito de apenas 3 a 5 milímetros alrededor del diseño, y funciona como un margen de seguridad que es vital para la guillotina de la imprenta. Sin este sangrado, el error más microscópico a la hora de cortar nos dejaría unos filos blancos súper antiestéticos. Y definitivamente no queremos eso. Y para mantener todo en orden dentro de esa caja tipográfica, tenemos el secreto mejor guardado de los diseñadores: la retícula o grilla. Esta es literal una estructura invisible, un esqueleto hecho de columnas, módulos y líneas de flujo. Lo que hace es asegurar que todo esté perfectamente alineado a lo largo y ancho de las páginas. Es, digamos, la clave arquitectónica para que no se vea todo desordenado y la experiencia de lectura tenga pies y cabeza. Claro que, dependiendo del proyecto, tenemos distintos moldes o estructuras. Por ejemplo, la estructura a una columna nos da un flujo continuo, súper enfocado, que es el formato clásico de las novelas. Por otro lado, el formato multicolumna, que suele tener de 3 a 6 columnas, es el estándar de revistas y periódicos porque es muchísimo más flexible. Y si de plano necesitamos una adaptabilidad extrema, usamos el sistema modular, que son cuadrículas bastante complejas que nos dejan acomodar un montón de contenido dinámico sin perder el orden. Llegamos al número 3. Y ojo aquí, porque vamos a ver diagramación versus maquetación, sus diferencias clave. Este punto me parece fascinante porque es súper común confundir estos dos conceptos. A ver, la diagramación es como hacer el mapa inicial. Es el acto estratégico, la parte mental, de decidir dónde va a ir cada cosa y cómo va a fluir la información. En cambio, la maquetación ya es la ejecución visual. Es el momento en que estos planos por fin cobran vida en un soporte físico o digital y le dan su aspecto final a la página. En resumen, primero diagramamos la idea en la cabeza o en papel y luego maquetamos la realidad. Punto número 4. Jerarquía y ritmo visual, el arte de guiar al lector. El propósito principal de la jerarquía visual es, tal cual, organizar la información en orden de importancia. Y esto lo hacemos jugando con el tamaño, el peso, el color, el contraste y la posición de las cosas. De hecho, piénsenlo un momento, las cosas más grandes, las más llamativas o las que tienen más contrastes siempre atrapan nuestra mirada primero, ¿verdad? Es casi como si el diseño nos tomara de la mano y nos dijera exactamente por dónde ir. Todo este caminito visual normalmente se estructura en 3 grandes niveles tipográficos. Nuestros ojos saltan primero al titular, obvio, para captar la idea central. De ahí bajamos al subtítulo o la entradilla para agarrar un poco más de contexto y ya por último nos echamos un clavado al cuerpo de texto para leer todo el desarrollo. Es una transición súper lógica que nos lleva de lo más grande y llamativo a lo más denso.
Sobre esto, hay una frase bellísima que dice que la proporción entre los diferentes tamaños de letra crea una melodía visual. Y me encanta porque es exactamente como en la música. Si alternamos titulares grandes con bloques de texto y áreas más libres, evitamos que la lectura se vuelva monótona. Estar jugando con estas escalas le da muchísimo movimiento y fluidez a la página. Y para que esa melodía no termine cansándonos, tenemos que entender el gris tipográfico. Ojo, que esto no es un color de tinta, es básicamente la densidad y el peso que tiene el texto cuando lo vemos todo junto en la página. Si vemos puro texto apretado formando un muro oscuro, híjole, cansa la vista rapidísimo. Así que el objetivo de un buen diseñador es buscar un equilibrio para que leer no se vuelva un castigo. Para evitar esa fatiga mental, hay una regla de oro inquebrantable. El diseño tiene que respirar. El espacio en blanco, o espacio negativo, no es un vacío que se nos olvidó llenar, para nada. Es la ventilación del diseño. Separa los elementos, mejora muchísimo la legibilidad y nos regala las pequeñas pausas mentales que necesitamos para procesar la información. Y cerramos con el número 5, elementos de texto y gráficos, que básicamente son el apoyo visual. Dentro de ese mar de letras que es el cuerpo de texto principal, metemos ciertas piezas funcionales para romper el hielo. Tenemos los antetítulos, que van arribita del titular principal y nos dan contexto rapidísimo. Luego están los destacados o citas, que son esos fragmentos jugosos que sacamos del texto para atrapar la atención de inmediato. Y obvio, las viñetas o balas, que son una maravilla para organizar listas y hacer que la información se digiera mucho más rápido. Pero bueno, la parte visual también necesita su propio apoyo. Un pie de foto o epígrafe es indispensable porque nos da el contexto real de lo que estamos viendo en una imagen para no tener que adivinar. Por otro lado, las infografías son como atajos visuales. Son geniales porque combinan gráficos y textos para resumir datos que de otra forma serían súper complejos y muy pesados de leer. Finalmente están los soportes estructurales, esos topes que enmarcan la página, el encabezado en la parte de arriba y el pie de página en la parte de abajo. Un detalle súper interesante es que estos elementos viven intencionalmente fuera de nuestra famosa caja tipográfica. Están ahí para darnos navegación constante sin estorbar en el contenido principal, mostrando cosas como los números de página o en qué capítulo vamos. Como hemos visto, el diseño editorial no es casualidad. Transforma la información en una experiencia súper controlada y fluida mediante retículas, jerarquías y espacios súper estratégicos. Así que antes de terminar este análisis, los invito a hacer algo. Piensen en la pantalla que están viendo en este preciso momento. ¿Qué estructuras invisibles creen que están guiando su mirada justo ahora? La próxima vez que abran una revista, un libro o hasta una página web, el verdadero reto va a ser intentar descubrir esa arquitectura oculta que siempre estuvo ahí, justo frente a ustedes. Nos vemos en la próxima.